Hubo un video del canal Peregrino del Terror que nos costó muchísimo trabajo hacerlo. Hasta parecía que algo quería que no lo hiciéramos. El video se llama La Niña de las 7 Iglesias. Como sabrán, el equipo de Peregrino del Terror en muchas ocasiones ocupa las voces de sus amigos y conocidos para que nos apoyen en este proyecto. En ese entonces, yo le había pedido el apoyo a una amiga que me grabara la voz que correspondía a la Niña de las 7 Iglesias. Cuando ella me grabó y me mandó sus audios, yo no los pude escuchar en mi celular. Me aparecía que era un archivo corrompido. Después ella los mandó en otro formato y de nueva cuenta yo no pude escuchar los audios. Cuando la vi, le mostré justo que no se podían escuchar sus audios y ella me mostró cómo en su celular sí se podían escuchar aquellos audios. En ese momento le pedí que me los mandara por correo y me los mandó por correo. Y en la computadora tampoco se podían escuchar los audios. Le amplifiqué el volumen y se escuchaba todo perfectamente e incluso no se escuchaba ruido de fondo. Cuando meto el archivo en el programa de edición que era Audacity, el programa se traba, cosa que no había pasado hasta ese momento. Yo edité tanto su audio como el mío, monté el mismo en la plataforma de Vegas Pro. El programa se trabó, llevaba avanzado, el programa se cerró y la computadora se apagó. Al final, cuando yo lo rendericé, que es el proceso para finalizar un video, tardó más de 24 horas. Ningún video había tardado tanto. Una vez que publiqué ese video, nadie lo vio, lo cual se me hizo muy extraño porque para ese entonces a 2 personas lo veían. Y una noche, de repente, tuvo 6,000 visualizaciones de golpe, lo cual fue sorprendente. Lo más curioso es que en 3 ocasiones, justo cuando iba a contar esta historia, en un programa que tenemos para conmemorar a los muertos en estas fechas, las 3 ocasiones, la luz se nos apagó. Por eso decimos que este video y la creación del mismo es un video maldito. Otra experiencia que también me ha ocurrido es que en una ocasión, los que tienen gatos, y no me lo negarán, los gatos siempre se van a dormir con nosotros, pero lo hacen ya que nos acostamos, no se van ahí a dormir luego, sino tiempo después, ya incluso ya que nos dormimos, van y se acuestan con nosotros. A veces, pues como son muy sigilosos, de repente se siente el golpe de cuando se avientan a la cama y caen en nosotros, o se siente nada más el golpe en la cama, o sea, se siente como que algo se pone en la cama. También hay ocasiones en las que sus uñas las atoran en las cobijas o en las sábanas y pues se siente el jalón de la sábana. Hubo una ocasión, una noche, en la que como de costumbre me fui a dormir y de repente sentí como que algo se acostaba en la cama, pero así muy chiquito. Entonces dije, ya vino el gato. Generalmente, no me lo negarán los que tienen gatos, cuando el gato se avienta a la cama, después de unos segundos hasta como que se siente en el cuerpo que empieza a caminar encima de nosotros hasta que llega a la espalda, en el hombro o en el pecho. Incluso conocemos también a nuestros gatos que ya está más o menos como que ya nos acostumbramos. Sabemos en cuánto tiempo, desde que sentimos que se fue a aventar a la cama, llega a nuestro pecho. Decimos, en 10 segundos. Pues resulta que en aquella ocasión que se aventó algo en la cama, empecé a contar el tiempo. Sin embargo, pasaban los segundos y no sentía que el gato caminara hacia mi espalda. Y se me hizo raro, porque generalmente los gatos tardan 5, 7, 10 segundos. Pasaba el tiempo y no sentía al gato. Y de repente, ya con un poco de miedo, traté de tentar la cama y no encontré al gato. Entonces me asomé y no había nada. Entonces, al final nunca entendí qué fue eso que sentí, que se sentó o que se acostó o que se aventó en la cama, porque no había nada. Y pocos días después, de la nada, sentí mucho miedo. O sea, estaba acostado y de la nada sentí mucho miedo, pero así un miedo de esos que te paralizan. O sea, de la nada lo sentí, pero o sea, miedo a la oscuridad o que hubiera algo. Así sentí mucho miedo. Y ya después como que reaccioné y ya me pude levantar. Y sí me daba miedo la oscuridad, pero no entendía por qué había sentido eso. Si no había visto videos de terror. Nosotros que grabamos videos de terror pues ya estamos acostumbrados. No me había sugestionado. O sea, nada, no había hecho nada. No sé por qué de repente sentí mucho miedo, como si un fantasma estuviera ahí.
También en muchas ocasiones los gatos se dormían conmigo y también en otras ocasiones los gatos se dormían en una mesita que yo tenía al lado de mi cama, pero luego se aventaban a la cama para dormirse conmigo. Cuando me estaba durmiendo, sentí que alguien me jaló las cobijas de la manera lateral, justo donde estaba la mesa. Pensaba que había sido el gato que se había aventado a dormir y cayó. Después de unos minutos me di cuenta que no había ningún gato. Y la otra ocasión, en una noche que estaba yo durmiendo, sentí como jalaron las cobijas desde la altura de mis pies. Cuando me asomé a ver si estaba el gato, no había absolutamente nada. También otras de las experiencias que nos han ocurrido, que seguramente ya las escucharon en los videos de Leyendas de Día de Muertos, es que cuando ponemos la ofrenda, a veces ocurren cosas extrañas. Por ejemplo, las calaveras de chocolate o los monjes de chocolate que ponemos, todos los apuntamos siempre hacia la misma dirección, viendo hacia el frente. Y ha habido ocasiones en las que las calaveras o los monjes los hemos encontrado girados. Y sí me percato mucho de ello. No dejo ninguna calavera colocada accidentalmente volteando hacia otro lado. También en una ocasión, en un vasito de sal, encontramos dedos como si alguien hubiera agarrado sal. A veces mi lógica me dice, a lo mejor mis hermanos me quisieron hacer una broma, pero eso ya fue hace más de 15 años y hasta la fecha ya no me han dicho nada. Entonces no creo que haya sido una broma. En otra ocasión, también en un Día de Muertos, recuerdo que mis hermanos, mi mamá y mi papá salieron y yo me quedé solo en la casa frente a la ofrenda. Entonces, como yo me quedé solo, pues me tocó escombrar. Entonces, limpié toda la casa, acomodé las cosas, barrí, incluso las sillas. Yo recuerdo que todas las metí debajo de la mesa. De repente, me fui al cuarto a escribir, porque les digo, antes me gustaba escribir cuentos. Y de repente escuché como si algo arrastraran. Nada más medio me asomé. Dije, qué raro, ¿qué habrá sido ese ruido? Ya después no le di importancia. Ya después salí del cuarto, me dirigí al comedor y vi una silla afuera de la mesa. Se me hizo raro ver esa silla afuera, porque dije, pues es que, es raro. Yo no dejé ni nada afuera, pero en ese entonces pensé, a lo mejor a mí se me olvidó meterla. Se me hizo más bien raro que se me haya olvidado meter la silla debajo de la mesa. Ya la metí y ya me fui otra vez al cuarto. Pero ya después relacioné y dije, no, la silla se movió sola, porque yo recuerdo que las metí todas debajo de la mesa. De repente escuché un ruido y de repente la silla ya estaba fuera de la mesa. Cuando era niño, íbamos con la familia de mi papá y allí mismo siempre nos reuníamos los primos y hablábamos de muchas cosas. Había un cuarto que no tenía luz y que estaba al fondo de la casa, tampoco tenía ventanas, por lo que el cuarto era muy oscuro y frío, pero en este lugar era imposible que entraran corrientes de aire. Se cuenta que en esta habitación también estuvo el abuelo antes de fallecer. El día que estábamos platicando de historias de terror, una de las piñatas que estaba colgada de repente empezó a girar sola, con movimientos muy sutiles. Nadie la había tocado y de repente empezó a moverse más, por lo que los primos decidimos salir de ese lugar. En otra ocasión, creo que por el 2016, en ese entonces también yo estaba solo en la casa y pues me puse a grabar los videos de matemáticas. Las matemáticas pues no tienen nada que ver con lo paranormal, pues entonces no estaba sugestionado ni nada. De repente, cuando estaba grabando, de reojo, me dio la impresión de que alguien estaba observándome y que estaba parado a un costado de mí. Y de la nada, en plena grabación, hasta brinqué y me espanté y ya volteé y no había nada. Y después continué grabando el video de matemáticas, pero eso sí se me hizo raro. ¿Por qué hago énfasis en que eran matemáticas? Porque al estar concentrado en todas las operaciones, pues no te da tiempo de estar pensando en cosas de terror, o si estás solo, o cosas así que hagan que te sugestiones. Entonces eso es lo raro. Si yo estaba haciendo el video de matemáticas, mi mente estaba concentrada en otra cosa, como para sugestionarme, para que de repente me espante a ese grado.
Hubo un tiempo, durante la pandemia, en la que yo compartía habitación con otro de mis hermanos. Él tenía la costumbre de levantarse a las 6 de la mañana, y yo generalmente me despertaba a las 8 o 9 de la mañana. Cuando él se despertaba a las 6, siempre me terminaba despertando. Durante los días que él se despertaba a las 6 de la mañana y me despertaba, hubo situaciones muy particulares. La primera de ellas es que en una ocasión vi pasar a una señora vestida de parca a través de la puerta. Yo le había preguntado a mi hermano si había sido mi mamá la que había pasado, y él dijo que no había visto nada. En otra ocasión, él se despertó a las 6 de la mañana, me despertó y él se fue al sanitario. Mientras yo estaba acostado, me pareció ver una señora vestida de parca asomándose en la puerta hacia adentro. Como yo estaba adormilado, pensé que había sido mi hermano, así que me recosté. Pasaron algunos minutos y mi hermano no había entrado a la habitación. Reaccioné y me di cuenta que la figura que se había asomado era una persona mucho más pequeña que mi hermano. En otra ocasión, yo tuve parálisis de sueño, o bien, como se le conoce, se me subió el muerto. Dentro de mi parálisis de sueño, yo estaba viendo a la parca enfrente de mí. Lo único que pude hacer en la misma fue señalar con la mano y con el dedo el lugar donde yo había visto a aquella señora. Cuando desperté de aquella parálisis de sueño, mi mano estaba apuntando a un lugar donde no había nada, pero donde había visto yo aquella parca. Esta historia se remonta a hace varios años atrás. Existe una virgen, la Virgen de Juquila, que generalmente se van haciendo procesiones y peregrinaciones en torno a ella. Una de las tradiciones que se hace es que existe una gran figura de la Virgen de Juquila que se queda en la casa de los feligreses. La persona que le da posada a esta Virgen generalmente alimenta a los feligreses, pero también muchas veces les da un presente o un recuerdo. Este presente o este recuerdo depende de lo que la persona o el posadero decida. Hace mucho, mi mamá conocía a una fiel devota de esta Virgen de Juquila y en algún momento le tocó ser la posadera de la misma. Lo que hizo la señora, como tenía una cocina, dejó a la Virgen de Juquila en la cocina y posteriormente alimentó a todos los feligreses y también les entregó una Virgen de Juquila pequeña de aproximadamente 20 centímetros. Esta Virgen también se la entregó a mi mamá. Mucho tiempo después, la señora, que fue la posadera, falleció. A partir de esto nosotros nos quedamos con la pequeña figura de la Virgen de Juquila. Fue colocada en un altar mismo que se puede ver desde cualquier parte de la casa. Un año después de que la posadera falleció, nosotros empezamos a sentir que en la casa nos estaban observando. Curiosamente, siempre volteábamos a ver a un lado u otro. Siempre coincidía que de donde teníamos la sensación era justamente el altar donde estaban todas las figuras religiosas de mi madre. En años recientes, de repente aparece girada hacia la puerta y la volvemos a colocar en su posición. Y tiempo después, no un día, una semana, a veces hasta años después, vuelve a aparecer girada. En un principio pensamos que a lo mejor eran los gatos, que pues al pasar cerca de ahí, pues movían sin querer la figura. Pero lo curioso es por qué siempre aparecía girada hacia el mismo lado. Después de mucho tiempo, quitamos todas las cosas a las que se podrían subir los gatos. Total, que dejamos la virgencita de tal forma que no se pudiera mover accidentalmente. Y a pesar de eso, seguía apareciendo girada. Siempre volteaba en una dirección como si viera la puerta de entrada de la casa, pero a su vez también nos estaba observando a Juan y a mí. Siempre volteábamos y regresábamos la Virgen de Juquila a su lugar. En una ocasión, como de costumbre, fue un sábado, la virgencita apareció girada hacia la puerta. Sí nos da un poco de miedo, pero pues como que ya estamos un poquito acostumbrados. Sin embargo, en aquella ocasión como que nos dio un poquito más de terror de lo normal. Incluso dice Jesús, no sabe él por qué, soñó con la virgencita y le dio miedo ese sueño. Y bueno, ya hasta ahí lo dejamos. Eso fue el sábado. El domingo pues nos paramos, Jesús me platicó su sueño. Y el lunes en la mañana
como todavía estábamos en pandemia, pues el trabajo lo hacíamos en la computadora. Entonces voy abriendo mi correo pues para ver qué tareas me habían asignado, y en eso mi jefa me dice: acaba de fallecer un profesor, falleció el sábado. A todos se nos hizo raro, porque a este profesor todavía lo habíamos visto con vida. En mi caso, por ejemplo, un jueves antes todavía hasta me envió unos mensajes de mi trabajo. Cuando le platiqué esto a una amiga, me dijo: ese profesor era devoto de la Virgen de Juquila. Y entonces entendimos que había girado como para anunciar su muerte, porque la encontramos girada el sábado en la noche, que es cuando dicen que falleció. Curiosamente, aunque la Virgen ya no se ha movido, nosotros aún a veces sentimos que nos observan desde ese lugar.